que Denise Dresser está llamando a no votar, ¿no? Yo más bien me pregunto cuándo ha votado, además del 2000, cuando hizo el voto útil de Fox, porque ella cada tanto llama a no votar. Si no le gustan los candidatos, no voten. Si no me gusta el proceso, no voten. Entonces, claro, nunca ha así hecho la diferencia el que ella llame o no a votar, ¿no? Pero más allá de eso, sobre el contexto más que internacional, y esto me gustaría presentarlo también en términos de lo que planteábamos la ocasión anterior sobre la relevancia que tiene la participación, como dice Gaby, en este proceso que puede hacer la gran diferencia. Y creo que en tanto ciudadanos enfrentamos ahora varios retos que tienen un registro diferente al de la dificultad que puede haber en la boleta, el conocimiento no que tenemos de los candidatos, de quienes están ahí y de sus perfiles. Y ese contexto, creo que el ritmo que lo marca en esta semana en particular, pues son los asesinatos de Jimena Guzmán y de José Muñoz. No tengo duda, y creo que hay que hablar con responsabilidad, por supuesto, pero no tengo duda de que quien cometió estos crímenes buscaba sembrar miedo. ¿Cuáles son los móviles? ¿Cuáles son las causas? No vamos a meternos en un territorio que nos volvería irresponsables, pero lo cierto es que el efecto es ese. Y en ese sentido, pues claro que abona a un ambiente que sí que sirve a la narrativa que se ha cultivado en torno a que en el gobierno de la 4T, en distintos niveles, hay una colusión o no con el crimen organizado. Porque una de las cosas que me interesaría poner ahí es que si este crimen es un mensaje, pues como todo mensaje tiene necesariamente una intención y busca crear un efecto, y por los perfiles de las víctimas, pues esto, desestabilizar sería uno de ellos, ¿no? Ahora, me interesa porque en eso que decía, en esa narrativa, ¿cómo recibe la oposición este acto? O sea, cómo lo procesan, cómo lo interpretan y cómo lo disponen en la opinión pública. Y eso me parece fundamental, porque si bien es cierto que la violencia en nuestro país es un hecho, pero fíjense, me parece muy interesante lo que Marco Rubio declaró, ¿no? Marco Rubio declaró: la violencia política en México es real. ¿Y de cuándo acá a los Estados Unidos les interesa, ¿no?, velar porque no exista violencia política, ¿no?, en beneficio de las democracias? Sería una novedad. Pero otra declaración que me pareció muy sintomática, aunque después se retractó y trató de arreglarla, es la de Ricardo Anaya, ¿no?, que inmediatamente respondió diciendo que esto era un crimen de Estado, es decir, de ese tamaño. Y que modificó y luego dijo, no, quise decir que era un crimen contra el Estado y no sé cuánto. Pero me parecen dos ejemplos que manifiestan cómo es que ante un acontecimiento como este, inmediatamente la oposición quiere cultivar desasosiego, quiere cultivar miedo, y esto, por supuesto, que evidentemente hacen una lectura política, y en esa lectura política está, entre otras cosas, la elección al Poder Judicial, ¿no? Entonces, creo que esto es importante porque digamos que si recordamos que en el 2024 gastaron muchísimo dinero para hacer la asociación de narcopresidente, narcocandidata y todo esto, ¿qué nos haría pensar que no están dispuestos a una campaña también muy fuerte que tenga una orientación parecida? Ahora, por eso creo que ante este escenario, pues en tanto ciudadanos tenemos pues un mayor reto. Y el mayor reto es no solo enfrentar la boleta, no solo es con responsabilidad enterarnos de quiénes están ahí, sino también, digamos, reconocer ese ambiente turbio y lograr, pues, visibilizar las tensiones que contiene, ¿no? Porque es interesante, ¿no? Evidentemente en estos casos, fíjense, yo ahora veía en X, ¿no? Yo creo que cuando en X uno pone un tuit y te responden un montón de trolls, es que ahí hay algo. Es que diste en el clavo, ¿no? Y entonces ahora hay muchísimos mensajes diciendo que a lo mejor estaban vinculados, que, es decir, es eso lo que quieren instalar, ¿no? ¿Y por qué? Porque, claro, lo que queremos todos, lo que vamos a pedir todos, es que se haga justicia en este caso. Y que se haga justicia pronta y expedita. Y es ahí donde creo que articula con el tema del Poder Judicial. Porque en este país, claro que cuando vemos un crimen de este tipo, en lo que pensamos es, no va a haber justicia.
porque ¿qué han hecho jueces, magistrados, los procesos judiciales? Es que nunca llegan a buen puerto, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, los primeros interesados en que esto se solucione, pues será el propio gobierno federal y el gobierno local. Pero como en tantos otros casos, encuentran muchas trabas. Y una de ellas ha sido el Poder Judicial, que como decía Tere la semana pasada, ha jugado como una suerte de contrapoder y por supuesto que abona a la campaña de desasosiego y de miedo. Entonces, yo creo que pues ahora es nuestra responsabilidad buscar elegir a los mejores perfiles, que justo de eso se trata. O sea, que estamos ante la necesidad de ver que aunque parezcan y aunque de hecho puedan serlo, fenómenos que no tienen una relación causal, que no están asociados directamente, sí que son la manifestación de uno de los grandes problemas que aqueja a nuestro país, y es la incapacidad de que a los que cometen crímenes, es decir, al crimen organizado, encarcelarlos. No beneficiar a sus familias a que se vayan en primera clase a vivir a los Estados Unidos, o, por otra parte, ¿no?, que, digamos, esa falta de justicia propicie que ese ambiente siga existiendo. Entonces, creo que hay que decirlo con toda claridad. El Poder Judicial en nuestro país es corresponsable de la impunidad y del crecimiento del crimen organizado. Y entonces, insisto, no hay una relación causal, pero ese es el escenario, la escenografía en la que está ocurriendo. Entonces, bueno, ¿qué más quisiera abonar sobre esto? Sobre la oposición y el uso político que están haciendo. Creo que también hay que decirlo con toda claridad. Estamos ante, bueno, una oposición que no tiene ningún proyecto. Yo no creo que tengan en este momento realmente una alternativa política en la elección al Poder Judicial, y que, como nos decía Gaby, entonces la estrategia ya es la última de las últimas. No vayan a votar porque esto es una porquería, porque no tienen alternativa. Es más, es probable que sí tengan candidatos claros, sobre todo para la Suprema Corte, pero y algunos ministros, ¿no?, estratégicos para el Tribunal Electoral, pero en realidad no tienen una planilla, o sea, no generaron estrategia. Entonces, ¿qué quieren hacer? Desincentivar la participación ciudadana. Y yo creo que ese es parte de los retos que tenemos enfrente, ¿no? Y ya me voy a la siguiente ronda.